Encontré los mensajes en su teléfono esa noche de lluvia en Barcelona. Mientras él dormía plácidamente a mi lado. Eres la única que me entiende. Sofía. Escribía Carlos. Mi esposo de 10 años. A mi mejor amiga desde la universidad. Elena no es nada más que un estorbo ahora. Respondía ella. Y esas palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado. Dejando una herida que no sangraba visiblemente pero que supuraba en lo profundo de mi ser. No grité. No lo desperté con acusaciones furiosas. En cambio, cerré el teléfono con cuidado. Como si estuviera manejando una bomba a punto de estallar. Y me senté en la oscuridad de nuestra habitación. Sintiendo como el peso de la traición me aplastaba los pulmones. Al día siguiente. Actué como si nada hubiera pasado, preparé el desayuno. Besé a nuestra hija Ana en la frente antes de llevarla al colegio. Y le sonreí a Carlos cuando me dijo que tenía una reunión tarde en la oficina. Pero dentro de mí. Algo se rompió irrevocablemente. Me convencí de que sobrevivir significaba fingir. Observar. Esperar. Cada mirada que le dirigía era una medición precisa. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esta farsa sin que mi rostro delatara el veneno que crecía en mis venas? Los días siguientes fueron un ejercicio de contención. Carlos y yo teníamos una pequeña empresa de diseño gráfico en el Eixample. Un negocio que yo había fundado con mis ahorros y que él había convertido en próspero gracias a sus contactos. Sofía. Con su encanto superficial y su ambición disfrazada de lealtad. Era nuestra socia minoritaria. Ahora sabía que ellos dos planeaban sacarme del medio, mensajes sobre transferencias bancarias ocultas. Reuniones secretas en cafés del barrio gótico donde discutían cómo alegar mi inestabilidad emocional, para justificar un divorcio rápido y tomar el control total. Me dolía el estómago cada vez que los veía interactuar en la oficina. Sus risas cómplices como puñales en mi espalda. Pero me obligué a callar. Paciencia. Me repetía en el espejo cada mañana. Mientras aplicaba maquillaje para ocultar las ojeras. Si explotas ahora. Pierdes todo, la casa. Ana. Incluso la cordura. Así que seguí trabajando. Respondiendo correos. Atendiendo clientes. Como si mi vida no se estuviera desmoronando. Por las noches. Sola en el sofá mientras Carlos trabajaba tarde. Repasaba mentalmente cada detalle de su traición. Recordaba cómo Sofía había sido mi confidente durante mi embarazo difícil. Cómo Carlos me juró fidelidad en la iglesia de Santa María del Mar. Ahora. Esos recuerdos se torcían en mi mente. Convirtiéndose en evidencia de su hipocresía. Me preguntaba, ¿cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Era yo solo un peldaño en su escalera al éxito? La rabia bullía. Pero la contuve. La moldeé en algo frío y calculador. Empecé a documentar todo en un cuaderno escondido, fechas de reuniones. Extractos bancarios que accedí sutilmente desde su computadora. No era venganza aún, era supervivencia. Sabía que en España, con sus leyes estrictas sobre divorcios y sociedades mercantiles, necesitaba pruebas irrefutables. Un error. Y ellos ganarían. La primera grieta en mi armadura apareció una semana después. Ana. Con sus 6 años inocentes. Me preguntó por qué papá pasaba tanto tiempo con tía Sofía. Son amigos del trabajo. ¿Cariño? Respondí con una sonrisa forzada. Pero dentro de mí. El odio se intensificó. Esa noche. Mientras lavaba los platos. Rompí un vaso sin querer. Y el corte en mi mano me recordó que el dolor físico era nada comparado con el emocional. Me vendé sola. Pensando en cómo ellos dos debían estar riendo en algún bar. Planeando mi ruina. No puedes derrumbarte. Me dije. Vive un día más.
Observa un detalle más. Pero en el fondo. Dudaba, ¿valía la pena esta máscara? ¿O debería confrontarlos y terminar con esto? La respuesta vino en forma de un email anónimo que recibí por error. Sofía le escribía a Carlos sobre eliminar a Elena del contrato. Ahí. En esa frase impersonal. Vi mi valor reducido a cero. Y algo en mí se endureció para siempre. Los meses siguientes fueron una tortura calculada. Fingí ignorancia en las reuniones de la empresa, donde Carlos proponía cambios que me marginaban sutilmente. Sofía, con su falsa empatía, me preguntaba si estaba bien, como si no supiera que era la causante de mi insomnio. Yo respondía con calma. Pero por dentro, compilaba un dossier, grabaciones de conversaciones que capturaba con una app en mi teléfono. Copias de documentos financieros que mostraban irregularidades. No era solo por el dinero, era por la humillación. En España, donde la familia es sagrada pero las traiciones son comunes en los círculos burgueses, sabía que podía usar el sistema contra ellos. Pero cada noche, al acostarme junto a Carlos, sentía que perdía un pedazo de mí. La intimidad se volvió repulsiva, inventaba excusas para evitarlo. ¿Estoy convirtiéndome en un monstruo?, me preguntaba en la oscuridad. Tal vez sí. Pero era el precio por no ser la víctima eterna. Un día, en un café cerca de la Sagrada Familia, los vi juntos por casualidad. No se besaban. Pero su proximidad era evidente. Me escondí tras un periódico, sintiendo el pulso acelerado. Ahí decidí que el silencio ya no bastaba. Era hora de empezar a mover piezas. Pero no con explosiones, con susurros que los desestabilizarían desde dentro. La rutina se convirtió en mi cárcel y mi escudo. Cada mañana me levantaba antes que Carlos. Preparaba el café fuerte como siempre. Y lo observaba mientras leía el periódico, buscando grietas en su fachada de hombre perfecto. Él no sospechaba nada, su arrogancia lo cegaba. Sofía, por su parte, empezó a mostrar signos de impaciencia en la oficina, correos apresurados, llamadas que colgaba abruptamente cuando yo entraba. Yo fingía no notar. Pero anotaba todo. La paciencia es un arma, me repetía, recordando las lecciones de mi abuela en Sevilla, quien sobrevivió a un matrimonio tóxico sin alzar la voz. Pero esto no era solo supervivencia, era preparación para algo más oscuro. El peso de la me agotaba. Por las tardes, llevaba a Ana al Parque Güell, donde sus risas contrastaban con mi vacío interior. Mamá, ¿por qué estás triste?, me preguntó una vez. Y tuve que mentir, es el trabajo. Mi amor. Pero la verdad era que cada día que pasaba sin confrontarlos, sentía que mi alma se erosionaba. Soñaba con gritarles la verdad, con ver sus caras de pánico. Pero sabía que eso sería mi fin. En España, los divorcios son batallas legales, con sus contactos en el bufete de abogados. Me arrasarían. Así que continué observando, noté cómo Carlos transfería fondos a una cuenta conjunta con Sofía, disfrazada de gastos operativos. Accedí a los registros bancarios hackeando su contraseña simple, su fecha de nacimiento. ¡Qué ironía! Y copié todo. Cada descubrimiento era un clavo en mi ataúd emocional. Pero también en el de ellos. La duda me asaltaba en momentos inesperados. Una noche, mientras Carlos dormía, estuve a punto de despertarlo y exigir explicaciones. ¿Por qué yo? ¿Qué te di que no bastó?, quería preguntar. Pero me detuve, la confrontación directa era su terreno. En cambio, empecé a manipular sutilmente, dejé caer comentarios inocentes sobre irregularidades fiscales en la empresa.
viendo cómo palidecían. Sofía me miró con sospecha una vez. Pero yo sonreí, solo bromeo. Dentro de mí. El conflicto rugía, ¿era esto justicia o me estaba convirtiendo en ellos? La TAN NHN crecía, imaginaba sus vidas destruidas. Y eso me daba un placer culpable que me aterrorizaba. Progresivamente. Mi mente se distorsionó. Veía traiciones en todo, un vecino saludando a Carlos con demasiada calidez. Un cliente cancelando un contrato. Paranoid. Instalé una cámara oculta en la oficina. Capturando sus reuniones secretas. En una grabación. Los oí reírse de mí, Elena es tan ingenua. Dijo Sofía. Eso fue el catalizador. Reconocí que el silencio no salvaba a nadie, solo prolongaba el sufrimiento. Debía actuar. Pero con inteligencia, usar el sistema legal español. Donde el fraude fiscal es un delito grave. Contacté anónimamente a un auditor independiente. Plantando semillas de duda en la agencia tributaria. El precio, noches sin dormir. Cuestionando mi humanidad. Sí. Cuando veía a Ana jugar. Pensaba en el daño colateral. Pero la rabia ganaba. Los meses se volvieron un bler de fingimiento. Carlos notó mi distancia. Preguntando si necesitaba terapia. Tal vez. Respondí. Pero en realidad. Planeaba su caída. Sofía. Astuta. Empezó a cubrir sus huellas. Pero yo iba un paso adelante. Manipulé sus emociones, envié un email anónimo a Sofía sugiriendo que Carlos la usaba. Vi cómo discutían en la oficina. Sus voces bajas pero tensas. El placer era adictivo. Pero el costo alto, perdí peso. Amigos me evitaban por mi frialdad. Estás cambiando. Me dije. Sí. Pero era necesario. Finalmente. La primera acción concreta, presenté una denuncia anónima por evasión fiscal. Con pruebas adjuntas. No fue explosivo, fue un susurro que inició la avalancha. Observé cómo la investigación comenzaba. Ellos nerviosos pero ignorantes de mi rol. Él volvió, parar ahora. No. El tren ya había partido. La investigación fiscal fue el principio del fin para ellos. Pero para mí. El comienzo de una transformación irreversible. Carlos llegó a casa esa noche con el rostro demacrado. Murmurando sobre auditores entrometidos. Yo fingí preocupación. ¿Qué pasa? ¿Amor? Dentro. Reía en silencio. Sofía llamó al día siguiente. Histérica. Pero yo la calmé con palabras huecas. Sabía que la agencia tributaria española no perdona, multas millonarias. Posibles cárcel. Había elegido esto porque era legal. Ético en apariencia. Pero en mi corazón. Era venganza pura. Mi mente se torció más, ya no veía a Carlos como mi esposo. Sino como un enemigo a desmantelar. Observaba sus hábitos. Esperando el momento para golpear en lo personal. Manipulé su confianza, sugerí que Sofía podría estar viéndose con otro. Plantando semillas de celos. Lo vi discutir con ella por teléfono. Su voz quebrada. El placer era intoxicatín. Pero el precio era mi empatía menguante. Dudé en momentos, cuando Ana me abrazaba. Pensaba en el divorcio inminente y el trauma para ella. ¿Soy un monstruo? Me preguntaba. Tal vez. Pero ellos me habían hecho así. La espera era agonizante. La auditoría avanzaba lento. Como todo en la burocracia española. Mientras. Compilé más pruebas, emails sobre sobornos a clientes. Que envié anónimamente. Sofía. Inteligente.
Sospechó de mí una vez en la oficina. ¿Sabes algo de esto? ¿Elena? Negué con calma. Pero mi pulso aceleró. El peligro aumentaba, ellos no eran tontos. Carlos contrató un abogado, fortaleciendo sus defensas. Eso me obligó a ser más astuta. Contacté a ex empleados descontentos, animándolos a testificar contra irregularidades. El conflicto interno crecía. Una noche, sola en el balcón con vistas al mar Mediterráneo, lloré por la mujer que fui. La traición me había robado la inocencia, ahora la venganza me robaba el alma. Pero reconocí la verdad, y MLNG no había salvado mi matrimonio. Solo lo prolongó. Debía continuar, usando su propia ambición contra ellos. Manipulé emociones, envié flores anónimas a Sofía de Carlos. Pero con un mensaje ambiguo que lo hizo dudar. Su relación se agrietó, discusiones frecuentes. La surgió en detalles, ignoré las súplicas de Carlos por apoyo emocional. Viéndolo debilitarse. El costo, aislamiento total. Amigos me veían distante, familia en Sevilla preguntaba. Pero el plan avanzaba, la auditoría encontró anomalías. Citándolos a declarar. Observé su pánico. Satisfecho pero inquieto. ¿Podría parar? No. El momentum era irreversible. Progresivamente. El payback se intensificó. Revelé a Carlos un rumor sobre Sofía evadiendo impuestos personales, exacerbando su desconfianza. Ellos se volvieron paranoicos, acusándose mutuamente. El genio estaba fuera de la botella, yo. El titiritero invisible. Con la auditoría en marcha, pasé a la fase de manipulación directa. Pero siempre desde las sombras. Carlos y Sofía estaban al borde, reuniones con abogados. Noches en vela. Yo. En casa. Fingía apoyo, todo se arreglará. Pero enviaba tips anónimos a la prensa local, insinuando escándalos en nuestra empresa. Un artículo en El País mencionó irregularidades en firma de diseño barcelonesa, vi su terror. Sofía. Astuta. Intentó confrontarme, Elena. ¿Crees que alguien nos traiciona? Sonreí, quizá un competidor. Pero dentro. El odio ardía. Manipulé su culpa, dejé accidentalmente un diario falso donde escribía sobre mi depresión por el trabajo, haciendo que se sintieran responsables. Carlos me abrazó una noche, pidiendo perdón por el estrés. Ironía cruel. El precio mental era alto, pesadillas donde yo era la traicionada eternamente. Dode cuando Ana lloraba por las tensiones en casa. ¿Vale esto el daño a ella? Pensaba. Pero la lógica fría prevalecía, ellos me habían quitado todo, ahora. Pagaban. Usé el sistema, presenté demanda de divorcio, alegando infidelidad con pruebas. El juez. En España. Favorece la equidad, pedí custodia de Ana y mitad de la empresa. Carlos palideció en la corte, Sofía testificó a su favor. Pero yo tenía grabaciones de sus planes. El peligro, ellos contraatacaron, alegando mi inestabilidad. Casi pierdo. Pero un testigo anónimo, un ex empleado que contacté, inclinó la balanza. La distorsión mental, ya no sentía remordimiento. Verlos sufrir era catártico. Pero me volvía fría. Amigos se alejaron, me convertí en ermitaña. El clímax intermedio, la auditoría impuso multas ruinosas. Carlos vendió activos, Sofía huyó temporalmente a Madrid. Manipulé más, envié evidencia de su affair a sus familias. Rompiendo lazos. El costo, mi propia familia me cuestionó. Pero no podía parar, el payback era adictivo. La caída se aceleró. Con el divorcio en proceso.
Carlos perdió la custodia parcial, Ana se quedó conmigo. Él suplicó, Elena. Por favor. Ignoré. Recordando su traición. Sofía. Arruinada. Intentó reconciliarse, fue un error. La rechacé fríamente. Manipulé el final, filtré documentos a competidores. Destruyendo la empresa. Carlos quebró, Sofía enfrentó cargos. Observé desde lejos. Satisfecha pero vacía. El conflicto, en momentos. Quise perdonar. Pero la rabia ganaba. El precio, perdí mi humanidad. Convirtiéndome en sombra de mí misma. Ellos. Inteligentes. Intentaron contraataque, Carlos me demandó por calumnia. Gané con pruebas. Pero el estrés me enfermó. La venganza culminó, Carlos en prisión por fraude, Sofía sola y deshonrada. Yo. Con Ana. Pero marcada. Todo terminó en un tribunal de Barcelona. Donde Carlos fue condenado a 2 años por evasión. Sofía. Multada y socialmente destruida. Me miró con odio puro antes de irse. Gané la empresa en ruinas. La custodia total. Pero al mirarme al espejo. Vi a una extraña, ojos vacíos. Alma erosionada. Ana me pregunta a veces por papá, digo verdades a medias. Vivo. Pero no plenamente. La venganza me salvó y me condenó. ¿Fue justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor?